Deja de compararte, Dios tiene un propósito único para ti. El brillo de la pantalla del teléfono iluminaba su rostro en la oscuridad. Las 2:18 de la madrugada y allí estaba otra vez, deslizando el dedo por las vidas aparentemente perfectas de los demás. Cada imagen era como un pequeño puñal. La promoción de un antiguo compañero, las vacaciones familiares de su vecina, la nueva casa de su primo. Con cada deslizamiento, la voz en su interior se hacía más fuerte. A tu edad, deberías haber logrado más. Tal vez esta mañana te despertaste y lo primero que hiciste fue revisar tus redes sociales, sintiendo ese peso familiar en el pecho mientras veías los logros de otros. O quizás sonríes en las reuniones familiares mientras por dentro te preguntas por qué el camino de todos parece más exitoso y bendecido que el tuyo. ¿Cómo mantienes la fe cuando parece que Dios está bendiciendo a todos menos a ti? ¿Qué haces cuando después de años, siguiendo lo que creías, era su voluntad, te encuentras quedándote atrás mientras otros avanzan? Esa sensación de haber tomado demasiados desvíos, mientras otros parecen haber encontrado atajos. La vergüenza silenciosa de no poder mostrar resultados tangibles cuando todos a tu alrededor parecen estar cosechando recompensas. El miedo de que quizás has malinterpretado tu llamado, de que te has quedado en la estación equivocada mientras el tren de las oportunidades ya partió. Hoy te encuentras en una encrucijada. Por un lado, tu fe y la promesa de que Dios tiene planes para ti. Por otro, esa realidad que ves cada día y que parece susurrar que tal vez tu historia será diferente. Que quizás para ti no hay un final feliz como el que ves en los testimonios de otros. Pero aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva. La comparación que hoy te está robando la paz es exactamente el lugar donde Dios quiere revelarte un propósito que nunca hubieras descubierto mirando la vida de los demás. Cuando Pablo escribió en Gálatas 6:4 que cada uno examine su propia conducta, entonces podrá sentirse orgulloso de sí mismo, sin compararse con nadie. Estaba entregándonos una clave fundamental para nuestra libertad. Pablo entendía algo que nosotros olvidamos en esta era de redes sociales, que tu camino con Dios no es una competencia. Cuando pasas horas comparando tu matrimonio, tu carrera o tu ministerio con el de otros, estás desviando tu atención del trabajo único que Dios está haciendo en ti. Es como un escultor tallando una obra maestra, pero tú estás tan ocupado mirando la escultura de al lado que no puedes apreciar lo que está formándose en tu propia vida. La verdadera libertad no viene al tener finalmente todo lo que otros tienen, nace cuando descubres el valor incomparable de lo que solo tú puedes ser y hacer en las manos de Dios. Si estás preguntándote por qué tus oraciones parecen quedar sin respuesta mientras ves testimonios de respuestas rápidas para otros, si has comenzado a cuestionarte si Dios tiene favoritos o si hay algo inadecuado en ti que te descalifica de recibir las bendiciones que otros parecen obtener con facilidad, quiero que sepas que no estás solo en ese sentimiento. Tomemos un momento ahora para llevar estas inquietudes directamente a nuestro Padre Celestial. Padre, hoy venimos ante ti con sueños postergados, con comparaciones que nos han robado la alegría, con promesas que parecen haberse cumplido para todos, menos para nosotros. Traemos carreras estancadas mientras vemos a otros prosperar. Ministerios que parecen dar poco fruto, mientras otros rebosan de testimonios. En medio de todo esto te pedimos una nueva perspectiva, una que vea más allá de las apariencias. En los próximos minutos, descubrirás 3 verdades transformadoras que han liberado a los más grandes hombres y mujeres de fe de la prisión de la comparación. La segunda de estas verdades podría ser exactamente la llave que has estado buscando durante años. Si este mensaje resuena con la batalla que estás librando ahora mismo, escribe en los comentarios: elijo abrazar mi camino único en Nombra, el área donde más te comparas. Tu declaración de fe podría ser el permiso que alguien más necesita para dejar de caminar en los zapatos ajenos y comenzar a descubrir su propio sendero. 1. Tu comparación revela tu verdadera identidad. Una de las herramientas más poderosas que tenemos en nuestra vida digital actual es el GPS. Con solo un toque, podemos ver exactamente dónde estamos en relación con nuestro destino. Pero hay algo curioso que todos hemos experimentado alguna vez. Ese momento, cuando el GPS dice, recalculando, a veces ocurre porque tomamos un desvío,
otras porque hay un obstáculo en el camino que el sistema no conocía. Lo fascinante es que el GPS nunca te regaña diciendo, ¿por qué no seguiste el mismo camino que el auto de adelante? O mira lo rápido que llegaron los otros conductores. Simplemente calcula tu ruta única desde donde estás ahora. La comparación en nuestra vida funciona de manera similar a un GPS defectuoso. En lugar de ayudarnos a llegar a nuestro destino, constantemente nos hace mirar cuánto más rápido avanzan los demás, qué ruta más eficiente tomaron o qué vehículo más lujoso conducen. Y mientras miramos a nuestro alrededor, perdemos de vista nuestro propio camino. José, hijo de Jacob, conocía bien esta sensación. Imaginemos a José durante esos largos años en prisión, escuchando las historias de otros prisioneros que eran liberados, mientras él permanecía olvidado. Años atrás había tenido sueños de grandeza, pero ahora la realidad parecía burlarse de esas visiones. Cada noticia de alguien siendo liberado era como una punzada en su corazón. ¿Por qué ellos y no yo, Dios?, debió preguntarse mientras veía pasar los días, meses y años. El silencio de su celda amplificaba los pensamientos de comparación. Las promesas que una vez parecieron tan claras ahora se mezclaban con el olor a humedad, el sonido distante de las llaves de los guardias y la rutina interminable de un hombre olvidado por su familia, traicionado por aquellos que debían protegerlo. Pero fue precisamente en ese lugar de comparación donde José descubrió algo transformador. Algo que cambia nuestra perspectiva incluso hoy. En Génesis 39:21 leemos: Pero el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Observen bien, mientras José podría estar comparándose con quienes estaban en libertad, Dios estaba ocupado desarrollando en él un carácter y una capacidad que ninguna otra persona poseía. Mientras otros caminaban libres pero sin propósito, José estaba siendo preparado en la oscuridad para un destino que salvaría naciones. Esto nos revela la primera verdad transformadora. La comparación no revela lo que te falta, revela quién eres realmente. Cuando te encuentras comparando tu matrimonio con el de tu cuñada, que parece perfecto en Instagram, lo que en realidad está ocurriendo es que tienes un profundo anhelo de intimidad y conexión auténtica. Cuando comparas tu carrera profesional con la de tu compañero de universidad que ya es gerente, mientras tú sigues en el mismo puesto, lo que revelan tus sentimientos es tu deseo de contribuir significativamente y ser valorado. Elena, una profesora de 47 años, me compartió su historia recientemente. Después de 2 décadas enseñando, veía cómo colegas más jóvenes conseguían promociones, publicaban libros y eran invitados a conferencias internacionales. Cada nueva notificación en el grupo de WhatsApp del colegio era una dosis de comparación que la sumergía en dudas sobre su valor profesional. El día que mi antigua alumna, 20 años menor que yo, me invitó a su charla como experta innovadora en educación, algo se quebró dentro de mí, me contó Elena. Llegué a casa y lloré como no lo hacía en años, preguntándome dónde me había equivocado, por qué mi camino parecía tan lento comparado con el de ella. Fue en ese momento cuando Elena recordó una verdad de Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo no es solo una bonita frase para un cuadro en la pared, es una realidad práctica que nos libera de la tiranía de compararnos. Significa que mientras tú estás angustiado observando el camino de los demás, Dios está dirigiendo cada uno de tus pasos según un mapa que solo Él conoce completamente. Para Elena, esta verdad transformó su perspectiva. Comencé a prestar atención a lo que mi comparación constante realmente revelaba. No que fuera inadecuada, sino que tenía un profundo deseo de impactar vidas, de dejar un legado educativo. En lugar de seguir lamentándose, Elena decidió mirar a los estudiantes que tenía frente a ella cada día, muchos de ellos con dificultades de aprendizaje, en situaciones familiares complejas, y vio lo que nadie más veía: potencial. Comenzó a desarrollar metodologías específicas para estos niños que otros consideraban casos difíciles, y 3 años después, su aula se ha convertido en un modelo que directores de otras escuelas vienen a observar. Mi camino no es rápido ni llamativo para las redes sociales, dice ahora Elena, pero es profundamente mío.
Y cuando veo a Matías, que no podía leer a los 12 años, devorar libros hoy, entiendo que este era exactamente el camino que debía recorrer. Tal vez hoy te encuentres mirando el ministerio de otra persona, preguntándote por qué su iglesia crece mientras la tuya parece estancada. O miras las fotos familiares de tus amigos mientras tú enfrentas un divorcio doloroso. Quizás observas cómo otros reciben sanidad mientras tú sigues lidiando con ese diagnóstico crónico. Te invito a preguntarte, ¿qué revela realmente tu comparación sobre tus anhelos más profundos? ¿Qué está diciendo sobre lo que realmente valoras? Esto no es un ejercicio de conformismo. No estamos diciendo, conténtate con menos. Estamos aprendiendo a interpretar nuestra comparación como una brújula que señala hacia nuestros valores más profundos y, luego permitiendo que Dios redirija esa energía hacia el propósito único que tiene para nosotros. Pablo lo expresa perfectamente en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Observa cuidadosamente. Hay obras buenas preparadas específicamente para ti, no para que copies las de otros, sino para que descubras las tuyas propias. La próxima vez que sientas el aguijón de la comparación, en lugar de avergonzarte por ello o fingir que no está ahí, usa ese momento como una invitación a la reflexión. Dios, ¿qué me está revelando esta comparación sobre los deseos que has puesto en mi corazón? ¿Y cómo puedo redirigir esta energía hacia el camino único que has trazado para mí? La comparación puede ser una prisión que te mantiene estancado mirando vidas ajenas, o puede convertirse en el momento decisivo donde finalmente descubres quién eres realmente y qué has sido llamado a ser. La elección es tuya. Mañana, en nuestro próximo encuentro, descubriremos la segunda verdad transformadora. Cómo tu timing, aparentemente retrasado, podría ser exactamente lo que hace posible tu propósito único. Prepárate para una perspectiva que cambiará la forma en que ves cada espera en tu vida. Si esta primera enseñanza ha resonado en ti, comparte en los comentarios. Mi comparación con revela mi deseo de, y observa cómo este simple acto de reconocimiento comienza a transformar tu perspectiva. Tu tiempo no es un error, es una estrategia. ¿Has notado alguna vez cómo en el mundo de las inversiones, aquellos que obtienen los mayores rendimientos no son necesariamente los que tienen más dinero al principio, sino los que entienden el poder del tiempo? Un inversionista experimentado sabe que $1,000 invertidos con paciencia durante 20 años frecuentemente superan a $10,000 invertidos impulsivamente durante solo 2 años. Lo que parece una desventaja inicial, tener menos capital, se convierte en una oportunidad para desarrollar algo mucho más valioso. Sabiduría, paciencia y una estrategia a largo plazo. Esta misma dinámica opera en nuestra vida espiritual, especialmente cuando nos comparamos con otros que parecen estar cosechando resultados más rápidamente que nosotros. Mientras observabas ayer la publicación de tu amigo celebrando su nuevo ascenso, o veías a esa pareja de la iglesia construyendo su tercera casa mientras tú sigues luchando con la hipoteca, o te enterabas de que aquel ministerio que comenzó después que el tuyo ya cuenta con miles de seguidores, una pregunta persistente aparecía en tu mente. ¿Por qué ellos avanzan mientras yo sigo esperando? Moisés entendía esta pregunta mejor que nadie. Imaginémoslo a los 60 años, cuidando ovejas en el desierto, lejos de todo lo que alguna vez ambicionó. 40 años habían pasado desde su intento fallido de liberar a su pueblo. 40 años, observando cómo otros líderes surgían y tomaban posiciones de autoridad mientras él permanecía en el anonimato del desierto. Cada vez que Moisés llevaba las ovejas cerca de la frontera con Egipto, quizás podía ver las grandes construcciones a lo lejos, recordándole todo lo que había dejado atrás, todas las oportunidades perdidas. Mientras tanto, otros hombres de su generación habían construido legados, familias prominentes y carreras respetables. Lo que Moisés no podía ver era que Dios estaba utilizando precisamente ese tiempo aparentemente perdido como la preparación esencial para el propósito más grande de su vida. Esos años en soledad, aprendiendo las rutas del desierto, entendiendo el comportamiento del clima,
Desarrollando paciencia con las ovejas obstinadas. Todo era una capacitación divina para el momento en que tendría que guiar a una nación completa a través de ese mismo desierto. En Éxodo 3, un día, cuando Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Observa el contexto. Dios no apareció mientras Moisés estaba en el palacio de Faraón con todas las ventajas a su favor. Apareció después de décadas de aparente olvido, mientras Moisés realizaba la tarea rutinaria de pastorear ovejas. Esto nos revela la segunda verdad transformadora. Tu tiempo de espera no es un castigo, una preparación estratégica para un propósito que requiere precisamente lo que estás aprendiendo ahora. Roberto, un empresario de 52 años, me compartió cómo esta verdad transformó su perspectiva. Después de perder su negocio de 15 años durante la crisis económica, tuvo que comenzar de nuevo mientras veía a antiguos colegas y competidores seguir prosperando. Lo más difícil no era empezar de cero a mi edad, me confesó Roberto. Era ver en LinkedIn cómo mis antiguos empleados ahora dirigían empresas exitosas, mientras yo trataba de que alguien respondiera mis correos. Durante 3 años, Roberto tuvo que aceptar trabajos muy por debajo de su experiencia y capacidad. Mientras tanto, su esposa fue diagnosticada con una enfermedad que requería tratamientos costosos. Cada mañana al despertarse, la comparación lo golpeaba. ¿Por qué a ellos les va bien y yo sigo estancado? Un domingo, el pastor compartió las palabras de Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo que impactó a Roberto no fue la promesa de volar como águilas, era la progresión inversa. Primero volar, luego correr y finalmente caminar. Me di cuenta de que había estado pidiendo a Dios que me permitiera volar de inmediato como antes, explicó Roberto. Pero Él estaba enseñándome primero a caminar con constancia, a desarrollar resistencia en lo pequeño. Durante ese tiempo aparentemente perdido, Roberto descubrió algo que nunca había valorado: la capacidad de conectar con personas de todos los niveles. Su necesidad lo obligó a desarrollar habilidades de comunicación y empatía que nunca había necesitado cuando estaba en posición de poder. 5 años después, Roberto ha construido una consultora que ayuda a empresas en crisis a reinventarse, utilizando precisamente la experiencia y sabiduría que adquirió en su valle. Si hubiera recibido inmediatamente lo que pedía, volver a mi posición anterior, nunca habría descubierto este propósito más profundo, reconoce ahora. Lo que muchos de nosotros interpretamos como un retraso en nuestro camino es, en la economía de Dios, un desarrollo necesario para nuestro propósito único. Es como si Dios dijera: necesito que experimentes esto ahora para que puedas servir de una manera que nadie más puede. En 2 de Corintios 1, 3 y 4, Pablo escribe: alabado sea Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Nota el orden divino. Primero viene tu tribulación, luego recibes el consuelo de Dios, y finalmente esta es la parte crucial: estás equipado para consolar a otros que enfrentan situaciones similares. Esta es la paradoja divina que desafía nuestra cultura de gratificación instantánea. A veces, lo que parece un desvío doloroso es en realidad un camino directo hacia tu propósito más profundo. Lo que interpretas como un tiempo perdido comparado con otros podría ser exactamente el tiempo que necesitas para desarrollar la perspectiva, la compasión y la sabiduría que harán único tu aporte al mundo. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tu tiempo actual no como un error de cálculo divino, sino como una inversión estratégica? ¿Qué tal si cada día que has pasado esperando ese avance, esa respuesta, esa restauración, fuera en realidad un día de capacitación para un propósito que aún no puedes imaginar completamente? La próxima vez que te encuentres comparando tu vida con el de otros, pregúntate: ¿qué estoy aprendiendo en esta temporada que no podría aprender de ninguna otra manera? ¿Qué perspectiva única estoy desarrollando? ¿A quién podré ayudar en el futuro precisamente porque estoy pasando por esto ahora? Elizabeth, una mujer de nuestra comunidad, pasó 7 años luchando con infertilidad,
mientras veía a sus amigas formar familias. Cada baby shower era un ejercicio de fortaleza emocional. Cada anuncio de embarazo en redes sociales, una prueba para su fe. ¿Por qué a ella sí y a mí no, Dios? Era su pregunta constante. Lo que Elizabeth no sabía era que esos años de espera y dolor la estaban preparando para fundar lo que hoy es el ministerio más grande de nuestra ciudad para parejas en la misma situación. Hoy, cientos de parejas encuentran esperanza y comunidad genuina gracias a que Elizabeth tuvo que caminar un sendero que nunca hubiera elegido voluntariamente. Nunca habría elegido este camino, confiesa Elizabeth, pero ahora entiendo que Dios no estaba diciéndome no a mi oración, estaba diciéndome confía en mí para un propósito mayor del que puedes ver ahora. Santiago 1:4 nos ofrece esta perspectiva revolucionaria. Y la paciencia, cuando haya terminado su obra, los hará maduros y completos, sin que les falte nada. Observa la promesa. La paciencia, ese tiempo que consideras perdido mientras otros avanzan, está activamente completando algo en ti que no podría ser completado de ninguna otra manera. No estás quedándote atrás en el plan de Dios. Estás siendo formado meticulosamente para un propósito que requiere precisamente lo que estás experimentando hoy. Tus retrasos, en comparación con otros, no son errores divinos, son inversiones estratégicas en un futuro que solo tú estás siendo equipado para crear. En nuestra próxima enseñanza, descubriremos la tercera verdad transformadora. ¿Por qué tu desventaja aparente podría ser exactamente tu mayor ventaja en el propósito único de Dios para ti? Prepárate para una perspectiva que transformará completamente cómo ves tus limitaciones. Si esta enseñanza ha resonado en tu corazón, comparte en los comentarios. Mi tiempo de espera está desarrollando en mí. Y observa cómo este simple acto de reconocimiento comienza a transformar tu perspectiva sobre tu temporada actual. 3. Tu limitación es tu distinción. Si has entrado alguna vez a un gimnasio, probablemente hayas observado algo fascinante. Las personas que obtienen los resultados más impresionantes no son necesariamente quienes levantan los pesos más pesados desde el principio. Son aquellas que entienden el entrenamiento con restricción, un método donde deliberadamente se limita el flujo sanguíneo o el rango de movimiento para forzar al músculo a adaptarse y fortalecerse, de maneras que no ocurrirían en condiciones ideales. Lo que inicialmente parece una desventaja, la restricción se convierte en el catalizador de un crecimiento extraordinario. Esta dinámica nos ayuda a entender uno de los principios más contraintuitivos del reino de Dios. Nuestras limitaciones, esas cosas que nos hacen sentir en desventaja cuando nos comparamos con otros, son precisamente los lugares donde Dios manifiesta su poder distintivo en nosotros. Mientras observas cómo esa persona en tu iglesia parece tener un don natural para hablar en público, mientras tú tropiezas con las palabras, o cómo tu cuñado tiene conexiones que le abren puertas, mientras tú debes tocar 100 veces para que una se abra, o cómo tu colega parece tener energía ilimitada mientras tú luchas contra una condición crónica. La tendencia natural es ver estas diferencias como injustas desventajas en la carrera de la vida. Pablo, el gran apóstol, entendía esta lucha íntimamente. En 2 Corintios 12, nos permite asomarnos a su vulnerabilidad cuando describe lo que él llama un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era esta limitación. Algunos eruditos sugieren un problema de visión, otros una dificultad del habla, otros una enfermedad recurrente, pero sabemos que era lo suficientemente debilitante como para que Pablo suplicara 3 veces a Dios que se lo quitara. Imaginemos a Pablo observando a otros apóstoles predicar sin las limitaciones que él experimentaba. Tal vez veía a Pedro electrizar multitudes con su oratoria natural mientras él lidiaba con su aguijón. Quizás escuchaba informes de otros misioneros que viajaban sin impedimentos mientras él enfrentaba su restricción día tras día. Y fue precisamente en ese lugar de comparación dolorosa donde Pablo recibió una de las revelaciones más transformadoras de la Escritura. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Observa cuidadosamente. Dios no le dice a Pablo que ignorará su debilidad, ni que eventualmente la quitará. Le revela algo mucho más profundo.
que existe una perfección de poder divino que solo puede manifestarse a través de esa debilidad específica. Esto nos lleva a la tercera verdad transformadora. Tu limitación no es un obstáculo para tu propósito, es el lugar preciso donde se manifestará un poder y una perspectiva que nadie más puede ofrecer. Carmen, una diseñadora gráfica de 43 años, me compartió cómo esta verdad revolucionó su carrera y ministerio. Diagnosticada con dislexia severa en su infancia, Carmen siempre se sintió en desventaja en el mundo profesional. Mientras sus colegas procesaban información rápidamente, ella necesitaba el triple de tiempo para leer lo mismo que sus compañeros. Cada reunión era una tortura, me confesó Carmen. Mientras todos captaban inmediatamente lo que el cliente quería, yo luchaba para procesar la información y me sentía constantemente rezagada. Durante años, Carmen invirtió incontables horas tratando de superar su dislexia, viendo esta condición únicamente como un obstáculo que la separaba del éxito que otros en su campo parecían alcanzar naturalmente. El punto de inflexión llegó cuando su pastor compartió Éxodo 4, 10 al 12, donde Moisés le dice a Dios: «Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Me cuesta trabajo hablar». La respuesta de Dios fue reveladora. «¿Quién dio la boca al hombre? Ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Me di cuenta de que había estado viendo mi dislexia únicamente como un déficit, explica Carmen, cuando en realidad Dios podía usarla como el lugar donde manifestaría su creatividad distintiva. En lugar de seguir luchando contra su limitación, Carmen comenzó a preguntarse cómo su forma diferente de procesar información podría ser una ventaja. Descubrió que mientras tardaba más en leer la información, su cerebro hacía conexiones visuales y conceptuales que sus colegas no veían. Hoy, Carmen dirige una agencia especializada en simplificar información compleja para personas con dificultades de aprendizaje. Su desventaja se ha convertido en su distinción en el mercado. Los clientes la buscan específicamente porque puede traducir conceptos complejos a formatos visuales accesibles que nadie más puede crear. Si Dios hubiera sanado mi dislexia como yo tanto le pedía, reflexiona Carmen, nunca habría desarrollado esta sensibilidad única hacia las necesidades de comunicación que otros no pueden ver. La historia de Carmen refleja lo que Pablo descubrió. Cuando dejamos de luchar contra nuestras limitaciones y comenzamos a verlas como espacios sagrados donde Dios manifiesta un poder distintivo, nuestra perspectiva sobre la comparación cambia radicalmente. 1 Corintios 12:22 nos ofrece esta perspectiva revolucionaria. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Observa la paradoja. Lo que parece debilidad desde una perspectiva humana es absolutamente indispensable desde la perspectiva divina. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tus aparentes desventajas, esa personalidad introvertida cuando todos los líderes exitosos parecen extrovertidos, esa sensibilidad emocional en un mundo que valora la dureza, esa tendencia al detalle en una cultura que premia la rapidez, no como obstáculos a superar, sino como características distintivas que Dios ha diseñado específicamente para un propósito que nadie más puede cumplir? Daniel, un pastor de nuestra comunidad, luchó durante años con una voz suave y una presencia que dista mucho del estereotipo del predicador carismático. Mientras veía a otros pastores electrizar auditorios con su dinamismo, él se preguntaba si alguna vez podría tener un ministerio significativo con sus limitaciones. Cada conferencia pastoral a la que asistía solo profundizaba mi sensación de inadecuación, comparte Daniel. Todos los oradores eran carismáticos, con voces potentes y personalidades magnéticas. Yo apenas podía hacer que la gente me escuchara en una habitación pequeña. Un punto de inflexión llegó cuando Daniel descubrió las palabras de 1 de Reyes 19, 11-12, donde Dios le muestra a Elías que no está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Me di cuenta de que había estado comparándome con terremotos y fuegos, cuando Dios me había creado para ser un silbo apacible, explica Daniel. No era una limitación, era un diseño intencional. En lugar de tratar de transformarse en algo que no era, Daniel comenzó a desarrollar un ministerio basado en la escucha profunda.
la contemplación y el acompañamiento personal. Mientras las mega iglesias de su ciudad atraían multitudes con experiencias de alto impacto, su pequeña congregación se convirtió en un refugio para personas heridas por experiencias religiosas traumáticas. Hoy entiendo que mi voz suave no era una desventaja, era precisamente lo que ciertas personas necesitaban para volver a confiar en Dios, reflexiona Daniel. Las personas que vienen a nuestra comunidad no buscan otro espectáculo, buscan un espacio donde sean verdaderamente escuchadas. Esta es la paradoja divina que desafía nuestras comparaciones. Lo que percibes como tu mayor desventaja frente a otros podría ser exactamente el espacio donde Dios manifestará un poder distintivo que el mundo necesita desesperadamente. Piensa por un momento. ¿Cuál es esa característica, condición o circunstancia que te hace sentir en desventaja cuando te comparas con otros? ¿Y si en lugar de ser un obstáculo, fuera el lugar preciso donde Dios quiere manifestar un aspecto de su gloria que no puede mostrar a través de nadie más? En 1 Corintios 1:27, Pablo declara: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Esta no es simplemente una estrategia ocasional de Dios, es su patrón consistente. No es que ocasionalmente use lo débil cuando no tiene otra opción. Deliberadamente elige lo que el mundo considera débil para manifestar un poder que desafía toda lógica humana. ¿Recuerdas a Moisés, quien argumentaba que no podía hablar bien? A Gedeón, el menor de la familia más insignificante. A David, demasiado joven e inexperto, según todos los estándares militares. En cada caso, lo que parecía una limitación en comparación con otros, se convirtió en el escenario perfecto para una manifestación distintiva del poder de Dios. La próxima vez que te encuentres comparando tus limitaciones con las fortalezas de otros, intenta este cambio de perspectiva. Dios, no te pido que quites esta limitación. Te pido que me muestres cómo quieres manifestar tu poder distintivo precisamente a través de ella. Esta oración marca el inicio de una libertad que ninguna comparación puede robar: la libertad de ser exactamente quien Dios te ha creado para ser, limitaciones incluidas, para un propósito que solo tú puedes cumplir. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, comparte en los comentarios. Mi aparente desventaja podría ser el lugar donde Dios muestra su poder distintivo para... Y observa cómo este simple acto de reconocimiento comienza a transformar tu perspectiva sobre lo que siempre has considerado tu mayor limitación. Hemos recorrido un camino transformador juntos, descubriendo 3 verdades que cambian completamente nuestra relación con la comparación. Tu comparación revela tu verdadera identidad. Tu tiempo no es un error, sino una estrategia. Y tu limitación es tu distinción. Estas verdades convergen en una realidad fundamental. Tu historia única, con todas sus curvas, obstáculos y características distintivas, no es un accidente. Es el testimonio más poderoso que tienes para ofrecer al mundo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, pensó que su historia estaba arruinada en comparación con otros discípulos que no fallaron tan espectacularmente. Sin embargo, Jesús no minimizó su fracaso ni pretendió que no ocurrió. En cambio, incorporó esa experiencia única en el llamado renovado de Pedro: apacienta mis ovejas. Es como si Jesús dijera: tu historia particular, incluido tu fracaso, te ha equipado de manera única para pastorear a otros que también fallarán y necesitarán encontrar el camino de regreso. Lo que hoy parece un desvío frustrante en tus planes, una limitación que te hace sentir en desventaja, o una historia menos impresionante que la de otros, podría ser exactamente el espacio donde Dios está formando un propósito que solo tú puedes cumplir, un propósito que el mundo necesita desesperadamente. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Observa la intencionalidad. Dios deliberadamente coloca su tesoro en vasijas imperfectas y distintas entre sí, no a pesar de sus particularidades, sino precisamente por ellas. La comparación nos lleva a desear la vasija de otro, su historia, su camino, sus dones. La libertad viene cuando reconocemos que nuestra vasija particular, con todas sus grietas y características únicas, es exactamente la que Dios ha elegido para manifestar un aspecto de su gloria que no puede mostrar a través de nadie más. Salmos 139,
13 y 14 nos recuerda esta verdad fundamental. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. David no está alabando a Dios por haberlo hecho igual a todos los demás, está celebrando la maravilla de su diseño único e irrepetible. Cuando compartes tu experiencia auténtica, cuando ofreces la perspectiva que solo tú tienes, cuando sirves desde tus limitaciones en lugar de a pesar de ellas, no estás simplemente procesando tu propia historia, estás contribuyendo una pieza esencial al gran tapiz de la gloria de Dios que ninguna otra persona podría aportar. Que en esos momentos, cuando abres Instagram y ves esas vidas que parecen más bendecidas, cuando observas ministerios que crecen más rápido que el tuyo, cuando tu colega recibe el reconocimiento que sentías merecer, cuando otros encuentran pareja mientras tú sigues esperando que allí mismo, en ese lugar vulnerable de comparación, descubras la libertad de celebrar tanto su camino como el tuyo, reconociendo cada uno como una expresión única e irreemplazable del carácter multifacético de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, mientras abrazas plenamente el propósito singular para el cual fuiste creado, un propósito que no requiere que seas como nadie más, sino simplemente y maravillosamente tú mismo. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo guardes para ti. Piensa en esa persona que conoces que lucha constantemente con la comparación, que se pregunta por qué su camino es tan diferente, que duda si su historia importa. Comparte este mensaje con ellos con una nota personal. Tu historia única importa más de lo que crees. No necesitas ser como nadie más para cumplir tu propósito. Y finalmente, declara conmigo esta verdad liberadora. Elijo abrazar mi camino único, mi tiempo estratégico y mis limitaciones distintivas, confiando que Dios está manifestando a través de mí un aspecto de su gloria que no puede mostrar a través de nadie más.